Hola, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este foro titulado La Supremacía Constitucional, en el que participarán los alumnos Guadalupe González Velázquez, Zaira Vilchis Martínez, Carla Refugio Bautista, Blanca Estrella Reyes Sánchez, Citlali Natalia García Ocaña, Jorge Luis Montes de Oca Sánchez y su servidor, Carlos Enrique Trejo Ramírez. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Unidad Profesional, Ciudad de Hidalgo. En México, la supremacía constitucional es un factor muy importante, ya que en base a esta, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es considerada como la norma suprema. Comenzamos con la compañera Guadalupe. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Para iniciar, quisiera mencionar que para comprender el derecho constitucional es indispensable iniciar por tener una idea de lo que significa el término constitución. En un sentido amplio, la Constitución es un conjunto codificado de normas. Estas organizan el gobierno de un país. Estas establecen los límites de la acción del poder público frente al ciudadano y fincan las bases a las que deben sujetarse las leyes, los reglamentos y demás normas jurídicas. Ahora bien, la Constitución es la ley fundamental sobre la que se sienta un Estado, como ya lo mencionaba mi compañero. Ahora bien, uno de los principios que yo considero más importantes del derecho constitucional es el relativo a la supremacía constitucional. Y se encuentra establecido desde un punto de vista legal en el artículo 133 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, la idea de la supremacía constitucional se puede establecer en que no debe haber nada ni nadie ni fuera de la Constitución. Dicho lo anterior, los actos de gobierno y de los gobernantes deben ser de aras de bien común y de acuerdo sobre todo a los límites que se establezcan en la Constitución, en beneficio y para la protección de nosotros los individuos. Basándonos en esta idea, no podríamos considerar correcto ni siquiera mínimamente constitucional un acto que aun siendo legal contravenga los privilegios de los principios constitucionales. ¿Por qué? Porque en México la Constitución va a imperar como la norma suprema, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y esta es la máxima ley. Cualquier disposición que exista y que esté contra de ella va a carecer de validez, es decir, la Constitución es la máxima norma y ninguna ley estará por encima de ella. Un claro ejemplo podríamos poner al triángulo de Kelsen, donde pone a la Constitución en la parte más alta. Bajo de ella se encuentran las leyes. Muchas gracias, compañera. Le toca el turno a Zaira. Buenas tardes, compañeros. Es un honor estar en este foro con ustedes. Yo quiero resaltar que la Constitución debe tener los principios fundamentales de la organización y la actividad del Estado. Y al tratarse de una cuestión de interés general, ningún interés particular lo podrá vulnerar. Se debe procurar que exista congruencia entre los actos de autoridad y los principios constitucionales, ya que de esa forma se estaría materializando la supremacía constitucional. En lo que respecta a los tratados, estos tomaron gran importancia con la reforma del 2011. Estos son acuerdos entre estados para tener una mayor convivencia entre las partes que forman el tratado. En materia de derechos humanos, estos tratados estarán a la par de nuestra propia Constitución.
haciendo así una visión más amplia de los derechos para los mexicanos y al mismo tiempo ofrecer una mayor protección para los mismos. Los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos se han ubicado como fuente importante del derecho y se han incorporado a la legislación interna de los estados. En el ámbito de las relaciones internacionales, los estados se encuentran jurídicamente obligados a cumplir con los tratados. Gracias. Entonces, bien, el resto de las normas jurídicas deben estar en consonancia con los mandatos de la Constitución, pues en caso contrario serán declarados inconstitucionales y no tendrán alguna validez. Toca el turno a la compañera Carla. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré sobre los antecedentes históricos de la supremacía constitucional. Bueno, la supremacía constitucional en nuestro país comienza en el Acta Constitutiva de la Federación dictada en el año de 1824, específicamente en el artículo de la misma, que a la letra rezaba: en el año de 1857 es cuando se establece por primera vez el concepto de supremacía constitucional en su artículo 126 en los siguientes términos. En esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieron en el presidente de la República con aprobación del Congreso serán la ley suprema de toda la Unión. Ahora bien, las constituciones de los estados no podrán oponerse a un acta ni a los que establezca una constitución general. Por tanto, no podrán sancionarse hasta la publicación de esta última. Partiendo de lo anterior, la Constitución de este año incorporó este mismo principio en su artículo 161, en el que se estableció que cada uno de los estados tenía la obligación de organizar su gobierno y su administración interior sin oponerse a la Constitución ni al acta constitutiva, así como guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes generales de la Unión y los tratados hechos o en que adelante se hicieren por una autoridad suprema de la Federación con algunas potencias extranjeras. Gracias. Cedo la palabra a Blanca. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Es un placer hablar de este tema con ustedes, compañeros. Si bien yo continuaré, como comentaba mi compañera Carla, hablamos de los antecedentes históricos. Yo ahora, en esta ocasión, hablaré sobre la actualidad de la supremacía constitucional. Como sabemos actualmente en el artículo 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da anunciación hacia la supremacía constitucional, poniendo a la Constitución como la ley suprema. Aparte, además, no solamente se encuentra establecido en el 40 y 133, sino también se encuentra establecido en el artículo 41 y 124 de la Constitución. En el 41 se preguntarán, ¿por qué? Porque establece el régimen de competencia en el que obligan a los integrantes de los poderes de la Unión y de los estados a respetar a la Constitución. En el 124, porque este se encarga de regular los ámbitos de competencia entre la Federación y el Estado, ya que establece que los dos poderes se encuentran obligados a observar a la Constitución. En el artículo 133, bueno, ya sabemos que se prevén varios principios. Entre ellos está el de la supremacía constitucional y el de jerarquía normativa. Por ende, sabemos que se debe de procurar con congruencia entre los actos de autoridad y los principios constitucionales, ya que de esa forma se materializaría la supremacía constitucional. Muchas gracias, compañera. Entonces podemos decir que existe un procedimiento especial, por así llamarlo, para reformar y como se podría decir, esta es una garantía de su estabilidad jurídica. Toca el turno a Citlali.
Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Sobre el concepto de supremacía constitucional, de la idea general que se tiene, pues, de quiero comenzar citando a la Real Academia Española, la cual establece que la supremacía es un grado supremo en cualquier línea, es una preeminencia. Esto es un privilegio o una ventaja que goza por un mérito especial. Es una superioridad jerárquica. En este sentido, podemos deducir, pues, que la supremacía constitucional se puede entender como una cualidad política constitucional que toda constitución debe tener. Es decir, que tiene un rasgo permanente y esta es una característica que la distingue de la demás naturaleza jurídica, como bien lo son las normas jurídicas que están debajo de esta supremacía constitucional. En cuanto a esta, siempre al margen de cualquier consideración ideológica, es un conjunto de reglas que se tienen por fundamentales, o sea, por esenciales para la perpetuación de la forma política, es decir, para que ésta dure siempre o al menos para que dure por mucho tiempo. Se agradece tu participación. Cedo la palabra a Jorge. Buenas tardes. Bueno, pues las normas jurídicas deben interpretarse de conformidad con los preceptos constitucionales. De acuerdo a lo anterior, en un sistema jurídico, la Constitución es la norma suprema. Esto es lo que se ubica en la cúspide. Bajo esa concepción, la Constitución impone una serie de límites y vínculos a los poderes de los estados para garantizar la libertad de los ciudadanos y la subsistencia de la comunidad. Toda sociedad donde se garantizan los derechos fundamentales y donde no existirá la división de los poderes no tendrá constitución. Si bien se dice que existe el principio de la supremacía constitucional, que significa que esta es la norma primaria, es decir, el primer referente del sistema. Gracias. Pues retomando tu comentario, me gustaría añadir que, pues siendo posible dos interpretaciones en un mismo precepto, pues uno ajustado a la Constitución y el otro no conforme con ella, se debe administrar la primera. Sí, compañera Guadalupe, ¿algún comentario? De igual manera, comentando lo que ustedes ya comentaban, la supremacía constitucional como un principio de derecho constitucional consiste en ubicar a la Constitución en un nivel jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, ya sean internas o externas. Muchas gracias. ¿Alguien que quisiera un comentario? Y si no, pues creo que todos tuvieron magníficas participaciones. Sí, Citlali, adelante. Pues como bien se ha comentado en el transcurso de este foro, creo que nos queda muy claro que la Constitución es la norma que está, pues, en la cúspide, como comentaba nuestro compañero Jorge Luis. Entonces, sabemos que la Constitución está por encima de todas las demás normas jurídicas. Adelante, Zaira. Respecto a lo que nos explicaba nuestra compañera Blanca sobre el artículo 133 constitucional, me parece muy importante que dice que dentro del artículo 133 constitucional se puede observar que nuestra Constitución será nuestra máxima norma. Se permite observar la existencia de un orden jurídico más amplio dentro de este articulado y se va a poder armonizar nuestra Constitución en relación a los tratados internacionales referente a los derechos humanos
certificados por los estados mexicanos, por el Estado mexicano, perdón. Sí, sí, concuerdo contigo y pues es que recordemos que nada está por encima de la Constitución. Si acaso a la par se le pueden equiparar los tratados internacionales, pero solo tratándose de temas sobre los derechos humanos. Entonces, pues sería como que la única ley o el único tratado pues que se pueda estar a la par. No sé si alguien más tenga algo más que aportar. Y si no, pues con este comentario daríamos por terminado el foro. Se les agradece sus magníficas participaciones y pues de mi parte un gusto y espero próximamente que tengamos algún otro tipo de evento de esta naturaleza. Gracias. Sí, gracias por la participación. Espero que nos volvamos a encontrar pronto en una, como dices tú, en una actividad de esta misma naturaleza. Pues gracias a todos.